bueno, la contraseña, la clave de la asistencia. El aula virtual estaba súper mala, entonces lo que vamos a hacer es, si es que les deja entrar, reingresen la contraseña y ya está registrada, no tengo ningún problema. En cambio, si es que no les deja No entrar nos hasta envió. la una que tenemos clases, simplemente me avisan y con eso ya el día de hoy no tomamos en cuenta en asistencia. Lo que pasa es que no envió, profe, la clave. Sí, está aquí en el Teams. Profe, No me. Dime, les vuelvo a enviar. Denme un segundo. uy, Dime nomás, José. este, Te escucho. Bueno, hasta que José solucione el problema que creo que tiene, tengo que aclararle sí me algo. escucha, profe, disculpe. Ahí sí. Ya, le quería preguntar si es que nos puede explicar el planteamiento de la última pregunta del deber, por favor, porque, ¿Cuál o sea, como le ejercicio? comenté, hay algunos errores. Claro, en el De- libro mismo es. Pero bueno, ya te voy a ver. Dame un segundito, ya te contesto a tu pregunta. A ver, verán, chicos. Una cosa antes de olvidarme. Mañana, mañana que tengamos la prueba, yo espero que hasta mañana ya se solucionen los problemas que tiene el aula virtual. Ahora, si es que tal vez no se solucionaran los problemas del aula virtual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les envío los ejercicios en Word, ¿ya? Y ustedes tienen que reenviarme. Verán, escucharánme bien, solo voy a decir una vez, a mi correo institucional hasta la hora que tengamos el examen, que sería de 11 a 1, es decir, hasta la 1, los ejercicios resueltos, ¿de acuerdo? Ahí no van a tener ningún pretexto que el aula virtual, que sí, que no, nada. Simplemente voy a calificar los archivos que me hayan enviado al correo institucional. Vuelvo a insistir, nada de Teams, nada de WhatsApp, solo al correo institucional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya. Listo. Aclarado esto, igual hay que tener presente que van a ser ejercicios, ¿no? O sea, la prueba del día de mañana son netamente ejercicios. Entonces, cuando me envíen el desarrollo, por favor, algo que yo vaya a entender. Si es que no les entiendo o si es que no está simplemente una parte fundamental, que es lo que sé hacer, que es lo que suelo revisar, perdón, les voy a poner cero. ¿Ya? Verán que les estoy avisando, chicos, por favor. Bien desarrollado, me refiero a bien con de paso en paso o que yo pueda entender. Así como les hago en clases, les hago de paso en paso para que ustedes puedan ver cuál es la secuencia. De igual forma, espero poder entender el momento que ustedes me entienden, que ustedes me envíen, perdón. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Ya. sí, profe. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Como al fin de cuentas yo necesito la evidencia para las notas en el aula virtual, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Chicos, dijo el profe que le esperen 5 minutos porque se le fue la luz, así que por favor no se vayan.
Listo, chicos. Mil disculpas. Se me fue la luz de este ratito. Acabo de conectarme. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, les estaba diciendo algo acerca de la prueba que es muy importante. Verán. Bueno, como ya les expliqué, les voy a mandar ejercicios. Ustedes no tienen que devolver los ejercicios resueltos, bien claros y demás. ¿De acuerdo? Ahora, como yo necesito evidencia de lo que está en el aula virtual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito que, perdón, cuando ya se normalice esto del aula virtual, yo les voy a generar una prueba que diga prueba parcial. Ya, ustedes no tienen que subir ninguna evidencia ahí, no pasa nada. Lo que voy a hacer es simplemente, del archivo que ustedes me envíen al correo, les califico y de ahí ¿cómo se llama? Y de ahí esa nota le subo al aula virtual. ¿Sí me entiende? Entonces vuelvo a insistir, si es que el aula virtual, escucharánme bien, si es que el aula virtual no funciona hasta el día de mañana, hacemos todo lo que les acabo de decir. Si es que el aula virtual, en cambio, sí funciona para el día de mañana, la prueba normal. Yo les subo al sistema, ustedes suben evidencia y les califico ahí mismo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, eso es lo que teníamos que aclarar acerca de la prueba del día de mañana. ¿Alguna Profe, duda que tengan? si nos Dígame. puede pasar su correo, por favor. Ya les escribo este ratito, aunque es el correo institucional, ¿no? A ver. Desde Outlook le podemos enviar, ¿verdad? Desde cualquier correo me pueden enviar, no pasa nada. Ese es mi correo institucional. Entonces, como les decía, solo voy a recetar las pruebas que me envíen hasta la hora indicada, que sería la 1 de la tarde. ¿Queda claro? Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a contestar ahora la inquietud de Josette. Los ejercicios que les mandé a hacer la clase pasada son ejercicios que les va a servir para la prueba del día de mañana. Entonces, había un particular en el libro que les pasé. Denme un segundito, por favor. Ya, entonces les decía que hay un particular en los ejercicios que les mandé. Joseph me hizo caer en cuenta que el libro, me parece que, no sé, es descaneado o algo por el estilo, tiene un contratiempo. Tiene ¿cómo se llama? Unas inconsistencias, digámoslo así. Por ejemplo, en el 341, Joseph, ¿me corrige si ese es el ejercicio que me estabas preguntando? Sí, es uno, al que le pregunté. Ya. El 341 dice, considere el siguiente proceso para recuperar NH, ahí tienen que tomar en cuenta que en el gráfico de abajo existe NH3, entonces esa es la inconsistencia. Arriba está una cosa y en el gráfico está otra. Entonces tienen que guiarse más en el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa el NH, significa NH3, ¿de acuerdo? Ahí sí queda claro, chicos. Ahora, Profe, dime. también hay otra que nos dice, bueno, la siguiente dice, la corriente de gas fluye en dirección ascendente por el proceso y puede contener NH3 y H2O. O sea, para que se pueda igualar, pues bueno, yo encontré la solución, tenía que ser nitrógeno molecular. Ya, justo a eso iba.
O bueno, les iba a decir que no solamente esa es la inconsistencia, sino tiene, por eso les digo, tienen que fijarse en el gráfico más que en lo que está diciendo arriba. Porque en el gráfico aparece N2, NH3, 1000 kilogramos por hora, ¿de acuerdo? José ya les dio la pauta para que tengan presente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda extra que tengan sobre esto? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Ahora, Profe, dígame. pero el enunciado decía que era un líquido ese, o sea que le consideramos como agua. Le pueden considerar como ese, simplemente como un disolvente. No debe ser agua. Pero bueno, no es necesario que le pongan qué solvente es, solamente ese. ¿Sí? Ya, profe. Ajá. Ya. A ver. eh, bueno, espero que hayan entendido. Este ejercicio era un poquito medio, bueno, interesante, la verdad, porque les decía que existe una relación ya establecida de WaNH3 es igual a 2WbNH3. Ahí ya les da una idea bastante clara. Bueno, espero que no hayan tenido problemas. ¿Alguna otra inquietud con respecto al deber, chicos? El 3.52, profe. ¿Cuál es ese? No tengo a la mano, ¿me puedes...? Me enviaste ayer, José. Creo que no. Ya le veo, profe. Por favor. Bueno, hasta que José me muestre la foto, les voy a compartir mi pantalla porque vamos a empezar con una clase nueva que es balances de masa en sistemas de varias fases, ¿ya? A ver, denme un segundito y con esto ya... Uy, espero que se haya grabado. Ya, sí se grabó, qué suerte. Denme un segundito nada más, termino de guardar, como se me fue la luz. Entonces les decía que el día de hoy vamos a analizar sistemas de varias fases, ¿ya? Bueno, para poder entender a qué se refiere con varias fases, tenemos que dar unos ciertos conceptos que van a ser muy importantes y ahí se va a entender claramente a lo que se refiere el tema del día de hoy, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros tenemos sistemas en los cuales se involucra una corriente, pongamos corriente A, una corriente B y sale una corriente C. Hasta el momento hemos visto que esta corriente A puede, por ejemplo, tener varios componentes, al igual que la corriente B. ¿Ya? Y obviamente acá en la corriente C también vamos a tener los mismos componentes. ¿Ya? Este tipo de ejemplos que hemos analizado, a pesar de que no lo hemos dicho, se sobreentiende que son sistemas en los cuales tanto A como B como C se encuentran o no hemos tomado en cuenta en qué se encuentran con respecto a su fase, es decir, a su estado de la materia, ¿ya? No hemos tomado en cuenta y tampoco lo hemos aclarado, pero podríamos suponer que en los ejercicios que hemos hecho, que estas tres sustancias, tanto A, B y C, se encuentran en la misma fase, ¿ya? En el mismo estado. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema que se encuentra en la misma fase, tenemos un sistema homogéneo. Cuando tenemos un sistema que se encuentra en varias fases, se llama heterogéneo, ¿ya?
Vuelvo a insistir, en los ejercicios que hasta el momento hemos trabajado puede pasar cualquiera de los dos casos. Podemos tener sistemas homogéneos, es decir, donde A se encuentra en estado líquido, B en estado líquido y C en estado líquido. Puede ser. O también podemos tener sistemas heterogéneos, por ejemplo, B se encuentra en estado gaseoso, A se encuentra en estado líquido y aquí vamos a tener en estado líquido. También puede existir este tipo de sistemas en los cuales vamos a tener un sistema heterogéneo. ¿De acuerdo? Ahora, hay sistemas en los cuales, en cambio, dentro de su proceso como tal, pueden existir varias fases. Tomen en cuenta que aquí está en una sola fase, ¿no? Puede ser que exista sistemas en los cuales tengamos varias fases. Es decir, aquí tengamos gas y al mismo tiempo tengamos líquido. Estos sistemas en los cuales tenemos más de una fase es lo que vamos a ver el día de hoy. En otras palabras, estos son sistemas de varias fases. ¿Ya? Nótese que estamos haciendo relevancia a las fases cuando tenemos más de un estado de la materia de una de las corrientes o de una de los componentes de dichas corrientes. ¿Sí queda claro, chicos, hasta aquí? Chicos, ¿sí me están escuchando? Profe, yo no le comprendí la última parte. ¿Puede repetir, por favor? Claro. Esto ya hemos estado analizando, o sea, esto hemos estado viendo. Ahora, pueden existir sistemas en los cuales dentro de un tanque, pongamos que nuestro sistema es un tanque, hayamos introducido agua, por ejemplo, ¿ya? Cuando tenemos este sistema, aquí vamos a tener, introducimos agua a un tanque y le calentamos. Entonces, aquí nosotros podemos tener una mezcla tanto de líquido como de gas. A este tipo de sistemas se conoce como sistemas de varias fases, en donde dentro de una misma sustancia tenemos varias fases. A eso me refiero. Así como puede ser un tanque, podemos también tener esto. Podemos tener que dentro de una de las líneas, sea A o sea B, se encuentren dos fases, tanto gas como líquido. Gas como líquido. Esto también puede ocurrir, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Veamos entonces por qué la importancia de este tipo de sistemas. Hasta el momento hemos hablado, o bueno, hemos mencionado, porque no hemos hablado del todo, en procesos, por ejemplo, de destilación, hemos hablado de procesos de absorción. Dos ejemplos de aplicaciones sumamente importantes dentro de ingeniería y de hecho dentro de ingeniería ambiental mucho más. Estos tipos de sistemas o de procesos son procesos en los cuales me ayudan a separar ciertos componentes de una muestra, ¿ya? Sea por destilación o sea por absorción. Entonces, vamos a enfocarnos en la destilación, que es un poquito más fácil para poderles explicar en qué consiste o por qué estudiar sistemas de varias fases. Habíamos dicho que un sistema de destilación era un sistema en el cual nosotros alimentamos una corriente que tiene dos componentes y ahí vamos a tener dos salidas. Una salida que habíamos llamado destilado y otra salida que habíamos llamado fondos. Estas salidas van a tener también los componentes de X y Y, pero en esta parte de arriba vamos a tener una alta concentración de X, que en otras palabras sería el componente, pongámoslo así, más volátil. Y acá vamos a tener una concentración alta de Y, que es el componente menos volátil. ¿Ya?
Bueno, ya habíamos hablado de esto, entonces tenemos que recordar que esta separación se da debido a que nosotros adicionamos una cierta cantidad de calor y el más volátil se sale por la parte de arriba en forma de gas y en la parte de abajo queda el menos volátil en forma de líquido. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro hasta aquí? Chicos. Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. Entonces, ahora, ya que queda claro esta parte, veamos en qué entra esto de múltiples fases. Tomemos en cuenta que A está en una sola fase, entra en forma de líquido. El rato que entra en forma de líquido, aquí vamos a tener el componente X y el componente Y. Adicionamos calor. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el componente X, que es el más volátil, empiece a volatilizarse, ¿ya? Pero eso no significa que Y también esté presente en forma de gas. Entonces aquí vamos a tener también ciertas partículas de Y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro del sistema? Dentro de esta cajita que se llama destilador. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí se va a dar un equilibrio de fases. ¿Por qué? Porque va a existir tanto un gas que va a contener X y Y, así como va a existir un líquido que va a contener X y Y. El propósito de analizar estas fases que tenemos en esta parte de aquí es poder definirlo. ¿A qué se refiere con definir a un sistema en equilibrio, que es de esto de acá? Se refiere a poder saber las condiciones a las cuales se encuentran estas varias fases del sistema. Y algo que es muy, pero muy importante, también conocer las composiciones que se encuentran tanto en el gas como en el líquido. Entonces, nuestro propósito de analizar estos sistemas de varias fases es poder conocer cómo se da el proceso dentro de nuestra unidad. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Y qué sería? Perdón, no te... Dentro de las propiedades. ¿Qué pasa con las propiedades? O bueno, me podrían decir. Es que sería temperatura, presión. ¿Y Y qué sería? Ah, Y es la composición molar. Ahí. ¿Ya? Ahora, bueno, ya que queda claro cuál es el objetivo de estudiar este capítulo, ahora sí vamos con una pequeña introducción que no es nada más que dar conceptos que nos van a hacer falta y que se va a entender más claro los principios que vamos a ver más adelante el momento que sepamos esto. Bueno, hemos hablado de fase, ¿no? Se define fase como aquella porción de un sistema que es microscópicamente homogénea en cuanto a sus propiedades físico-químicas y se encuentra separada de otras porciones similares por regiones límites bien definidas, esto quiero que tomen en cuenta, que se llaman interfases. Ya. En otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo? Fase, el estado de la materia en el cual se va a encontrar un cierto sistema y que para poderlo definir que está en el mismo sistema, se entiende que todas sus propiedades físico-químicas van a ser las mismas. Es decir, si nosotros tenemos un cilindro en donde en el lado derecho tenemos gas y en el lado izquierdo tenemos líquido, en cualquier punto a lo largo de este tanque o de este sistema vamos a tener
vamos a tener una, ¿cómo se llama? Vamos a tener las mismas propiedades físico-químicas, pero solamente a lo que llamamos gas. Y en cambio, en el lado derecho vamos a tener en cualquier punto de este sistema las mismas propiedades físico-químicas. ¿De acuerdo? A eso hace referencia con fase. Pero como les decía, la diferencia entre fase y fase está bien definida por una región límite, que si nosotros le podríamos analizar, podría ser esta partecita de aquí, que estoy rayando en azul. Entonces, esta fase límite es la que me tiene bien definido que lo que está a la derecha es líquido y lo que está a la izquierda es gas. Esta zona que acabo de dibujarle en azul se conoce como interfaz. ¿Ya? O interfaces también, ¿no? Porque también puede ir a sólido. De hecho, podríamos hacer así. Ya, así quedaría el ejemplo completo. Entonces, el dato que ya tenemos más de una fase, nosotros aquí tenemos una interfaz o interfaces. ¿Ya? ¿Sí queda claro esta parte de aquí, chicos? ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, espero que sí. A ver, ahora, les voy a tomar la lección de física 3 o 2, creo que están este rato. A ver, vamos a analizar lo siguiente. Estudiemos, a ver, veamos el estado líquido. Bueno, analicemos el estado líquido y el estado sólido. Ya, más o menos este sería el estado sólido, ¿no? Los circulitos representan a las moléculas. Ya, el estado líquido, en cambio, está un poquito más separado y ya no tiene una forma definida. De hecho, tiene la forma del recipiente que lo contenga. Ya, listo. A ver, vamos por partes. Vamos primero por lo más básico. ¿Qué sucede con las fuerzas intermoleculares en el estado sólido, chicos? Están bien unidos. Ya, al Son estar bien fuertes porque unidas, las ¿qué moléculas pasa? están muy unidas. Ya, al estar bien unidas, ¿qué pasa con las fuerzas intermoleculares? Son fuertes. Son fuertes, correcto, ya. Aquí son fuertes. Entonces nosotros vamos a tener esto. Aquí va a existir fuerzas intermoleculares atrayendo entre molécula y molécula. Bueno, y en toda dirección, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con las fuerzas intermoleculares en cambio en el estado líquido? Son débiles. Ya, son débiles. Pongámoslo así, son más o menos, más o menos refiriéndonos a débiles. Ya, tendríamos de igual forma así, pero son más débiles, ¿no? ¿Por qué son más débiles? Porque están un poco más separadas que en el estado líquido, así de sencillo. A ver, ahora chicos, pregunta del millón, o bueno, pregunta de física 2. ¿Qué sucede a un estado sólido o a una sustancia sólida si es que yo le añado energía en forma de calor? Lo mismo a un líquido. ¿Qué sucede? El estado sólido pasaría a líquido. Bueno, dependiendo de la cantidad de energía. Ya, perfecto. Esa respuesta me gustó. Dependiendo de la cantidad de energía. Pero complétale, Joseph, creo que tú me dijiste. Era 6 ya.
dependiendo de la cantidad de energía, puede cambiar de estado sólido a líquido y en cambio líquido podría cambiar a vapor. Ya, listo. Aquí se va a dar un cambio de fase dependiendo de la cantidad de energía. Ahora, bueno, aquí me interesa que entiendan lo siguiente, chicos. Digamos que este cuerpo sólido se encuentra en una temperatura inicial de 20 Celsius. Temperatura ambiente prácticamente. ¿Ya? Y nosotros añadimos una cierta cantidad de energía que me sirve solamente para llegar a una temperatura de 60 Celsius. ¿Ya? ¿Quién me puede explicar qué es lo que pasa con estas moléculas el momento que yo añado una cierta cantidad de energía? No estoy consiguiendo cambio de fase. Pongámosle aquí que la temperatura de fusión de este sólido sea 150 Celsius. Entonces, nótese que este sólido no va a alcanzar el cambio de fase. Está en 150 y nosotros solamente estamos dando energía suficiente para que el sólido se caliente de 20 a 60. ¿Quién me puede explicar qué es lo que sucede con la energía de este sólido? O bueno, todo el fenómeno de termodinámico que se da en este sólido. Empieza a haber movimiento de las moléculas. Ya, correcto. Estas moléculas empiezan a vibrar más fuerte. Les dijera que se mueven, pero como están en una estructura sólida cristalina, realmente no se mueven, sino vibran. Algo así. Entonces vibran más fuerte. El momento que vibran más fuerte, su energía cinética aumenta. Por eso aumenta su temperatura. ¿De acuerdo? Va a aumentar desde 20 hasta 60 Celsius. Sí queda claro esta parte, chicos. Me imagino que ya han de haber visto esto. ¿No es cierto? Sí, profe. Ya. Ahora, esta cantidad de energía que me ayuda para que aumente la energía cinética del sistema, es decir, que aumenta su temperatura, ¿cómo se llama? Esta cantidad de energía, ¿cómo se llama? Energía Interno. más o menos, Energía de activación. Energía de ¿no? activación. La energía de activación es en una reacción química. Esto se llama energía o calor Latente. latente. Perdón, este no es latente, ya hasta yo me equivoqué. Este es un calor o energía sensible. ¿Ya? ¿Por qué se llama sensible? Porque no daña mi estructura, no genera escape de moléculas. Lo que genera es el aumento de la energía cinética, entre paréntesis, de energía vibracional de las moléculas y por ende la temperatura de la molécula total o de la sustancia total. Este es un calor sensible, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que la energía que yo estoy adicionando aquí es bastante alta? Es decir, ¿qué es lo que ocurre si es que yo aumento la energía suficiente como para alcanzar los 150 grados? Lo que ocurre es que yo alcanzo, denme un segundo, les voy aquí a poner más flechitas para que se entienda. Entonces, lo que va a ocurrir el momento que yo añada energía más y más, es decir, hasta alcanzar unos 150 grados, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Le voy a dar suficiente energía cinética a esta molécula para que pueda vencer las fuerzas intermoleculares de las moléculas adyacentes que están a esta y pueda escaparse. Es decir, le doy suficiente energía para que se escape de la estructura. El momento que yo consigo vencer estas fuerzas intermoleculares,
yo voy a tener, en cambio, una energía latente. ¿Ya? Entonces, esta energía latente va a estar asociada al cambio de fase. Esta era una energía sensible asociada al incremento de temperatura o a la variación de temperatura, mientras que la energía latente es una energía asociada al cambio de fase. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Sí queda claro esto, chicos? Chicos. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, ahora, aquí viene bueno, una revisión súper rápida. ¿A qué es igual el calor sensible? Está asociado al aumento de energía cinética, por ende al aumento de temperatura. Ya, perfecto. Pero aquí falta un término. Lo que es necesario para que nuestras moléculas vibren. Ya, pero ahí me falta un término. ¿Cuál es la formulita del calor cuando tengo un calor sensible? ¿Cómo se llama esta constante C? Capacidad calorífica, chicos, Calor específico también. o calor específico, correcto. Cuando tenemos, en cambio, el calor latente, hay que tomar en cuenta que esta sustancia puede ser cualquiera, ¿no? Esta sustancia, para poder vencer las moléculas, las fuerzas intermoleculares de cada una de sus moléculas, ya tiene un valor fijo. Entonces, la cantidad de calor necesario para que una sustancia cambie de fase ya tiene un valor fijo. Y esto va a ser igual al lambda o a la entalpía de cambio de fase. ¿Ya? Entonces, esto ya está establecido. Este es un valor constante para cada sustancia. ¿Ya? Entonces, ya hemos entendido cómo energéticamente se da el cambio de fase. Pero, ¿qué es lo que sucede con la masa? Volvamos al punto en el cual comenzamos. Comenzamos del momento que le dimos energía suficiente para que esta molécula que le estoy pintando en amarillo avance a escaparse. El rato que esta molécula ya se escapó y yo sigo añadiendo energía, le voy a seguir añadiendo energía al resto de las moléculas para que se escape, luego para que se escape, luego para que esta se escape. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hasta que no todas las moléculas que se encontraban en estado sólido adquieran la suficiente energía para que se cambien al estado líquido, ¿qué creen que sucede con la temperatura del sistema? Se mantiene constante. Se mantiene constante, correcto. Entonces, en el cambio de fase, la temperatura, bueno, ya les voy a explicar esto de la presión también, van a permanecer constantes. ¿Sí? Eso hay que entender bien clarito en esta parte. Entonces, si ustedes se fijan, o mejor dicho, si nosotros podemos o tenemos esto en un solo sistema, es decir, en un solo recipiente, el momento que ya empiece, que ya se dio suficiente energía a esta molécula de aquí o a esta molécula de acá, nosotros vamos a tener dos fases en el mismo sistema. Vamos a tener la fase líquida y la fase gaseosa, ¿ya? Ambos van a estar en el mismo, en el mismo recipiente
Entonces vamos a tener la presencia de ambas cosas o de ambas fases. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro esta parte? Repítalo otra vez, profe. Chicos, ya. Entonces, verán. Este es todo esto que le acabé de dibujar era el cambio de fase, analizado desde el punto de vista termodinámico. Ahora, ¿qué sucede si nosotros esto tenemos en un mismo recipiente? Es decir, nosotros originalmente tenemos aquí hielo y le empezamos a añadir calor. ¿Qué va a suceder? Este hielo, que está en otras palabras en estado sólido, va a empezar a transformarse en estado líquido. Entonces aquí va a tener hielo en estado sólido y aquí va a aparecer agua en forma líquida mientras siga aumentando la cantidad de calor. Va a llegar un momento dado en el que el hielo dejó de existir y después vamos a tener solamente el líquido. El rato que tenemos solamente líquido y seguimos añadiendo calor, acá va a empezar a aparecer burbujas en cambio de gas. Entonces, cuando nosotros tenemos esto dentro de un sistema, estamos analizando una misma sustancia, pero en diferentes fases. ¿Sí queda claro ahí? Sí, profe. Ya. Ahora, hablemos un poquito del propósito de estudiar esto. Si nuestro propósito es optimizar este proceso, sea cualquiera de los cambios de fases que tengamos, ¿no? De sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa. Si nuestro propósito es optimizar, aquí a nosotros nos va a interesar saber cuánto de gas existe, cuánto de líquido o cuánto de sólido. Ese es el propósito de estos ejercicios, ¿no? Entonces, este análisis que hemos visto dentro de esta propiedad, o bueno, de este concepto que se ha sabido llamar fase, es muy importante tomar en cuenta para el capítulo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Ya, listo. Ahora, ¿qué otro concepto es importante tomar en cuenta? Vamos a ver lo que es una especie. ¿Ya? Esto es un poquito más fácil, ¿no? Una especie se tiene que tomar en cuenta como un elemento compuesto que tiene una sola composición química. Es decir, en el ejemplo anterior estábamos hablando del agua, así como puede ser el agua, también puede ser ácido carbónico, puede ser bicarbonato, puede ser carbonato, puede ser iones de hidrógeno, iones de hidróxido, etcétera. Puede ser cualquier elemento o cualquier entidad química que se puede encontrar en una o varias fases. ¿Ya? Entonces, pongamos un ejemplo para que se entienda. Si nosotros analizamos el mismo ejemplo anterior que estábamos viendo que es el agua, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una sola especie química, que sería el agua, que se encuentra en dos fases, en la fase líquido y en la fase gas. ¿Sí queda claro, chicos? El ejemplo. ¿Sí me entendieron esta parte? Chicos, chicos, chicos. Profe, yo no lo escuché porque se me cortó. Ya. Yo A ver. tampoco lo escuché, profe. Listo. Permítanme termino de hacer este gráfico y ahí les explico nuevamente, que aquí se va a entender mejor.
Ya. Entonces les decía, una especie química viene a ser la sustancia o elemento o entidad química que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. El caso que les estaba planteando era que nosotros en un sistema o en un recipiente tenemos agua. El momento que le calentamos esta agua puede pasar de líquido a gas. Entonces, en este ejemplo de aquí, de la izquierda, que le vamos a llamar A, vamos a tener una especie con dos fases, o una especie en dos fases, en la fase líquido y en la fase gas. ¿Sí o no, chicos? ¿Ahí sí se entiende? Sí. Sí, Sí. profe. Ahora, en el ejemplo de la derecha, que es cuando yo caliento una solución de amoníaco, de amonio con agua, vamos a tener el mismo ejemplo. Tenemos amoníaco y agua y tenemos en dos fases, la fase líquida y la fase gas. Entonces analicemos lo mismo que estábamos haciendo en el anterior caso. En este caso, en el ejemplo B, ¿cuántas especies tenemos? 2. Dos. Dos y dos fases. Y tenemos dos fases. Y en este ejemplo, de hecho, se ve muy claramente, cómo aquí va a existir tanto en forma de gas el agua, que son las moléculas en azul, como el amoníaco, perdón, el amonio que se encuentra en forma de moléculas rojas. Eso va a existir tanto en gas como en líquido. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, a ver. Ya hemos visto esta partecita que va a ser muy importante. La otra, hay que tomar en cuenta que en balance de masa, muchas de las veces no existe solamente un componente en una corriente, ¿no es cierto? Entonces, este puede ser, como puede ser uno, pueden ser varios componentes. Ahora, ¿qué es lo importante de analizar esto? Volvamos al ejemplo anterior. Si nosotros nos planteamos que aquí tenemos líquido, aquí tenemos gas, y estamos adicionando calor. Bueno, inicialmente aquí tenemos solamente líquido, ¿no? Y le adicionamos calor, ¿ya? Quiero que me entiendan esta parte. Esta agua, que van a ser las moléculas azules, adquieren suficiente energía para convertirse en gas. Y acá vamos a tener en forma de gas, ¿ya? Este es el proceso que estábamos analizando. Va a llegar un momento dado en la cual, si es que este sistema no tiene ninguna o entrada o salida de masa, va a llegar un momento dado en la cual estas dos fases lleguen a un equilibrio. Este equilibrio se define como, el punto o la cantidad en la cual el gas se está condensando y al mismo tiempo el líquido se está evaporando, manteniendo constantes tanto la cantidad del gas presente como del líquido presente. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces, nosotros aquí podemos hablar ya de un equilibrio de fases, ¿sí? ¿A qué hacería referencia con esto de los componentes? Si nosotros en vez de tener un solo componente, es decir, aquí estamos analizando solamente el agua, aquí tenemos X y Y, tenemos líquido y gas, va a ocurrir lo mismo del ejemplo anterior.
componente X, que son las moléculas azules, se va a encontrar tanto en el gas como en el líquido. Y lo mismo le va a pasar para el componente Y, que se va a encontrar tanto en el estado gas como en el estado líquido. A eso hace referencia con los componentes, ¿no? Ahora, como les decía, es algo de mucha importancia dentro de ingeniería poder conocer cuál es la composición de X como la composición de Y en el estado gaseoso y cuál es la composición de X y la composición de Y en el estado líquido. Esto es algo muy, pero muy importante dentro de ingeniería, ¿ya? Y de hecho aquí les voy a hacer una aclaración. Si nosotros si nosotros vamos a hablar de un sistema en equilibrio o de un equilibrio de fases en donde tenemos gases y líquidos, cuando hablemos de la composición de un gas, le vamos a llamar como y la composición en la fase líquida le vamos a llamar como X. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Ese sería el otro concepto que les estaba mencionando. Bueno, aquí les dejo un poquito de teoría para que lean lo que es la presión de vapor, pero me voy a enfocar a la explicación rápida, ¿no? Si nosotros tenemos este equilibrio que les decía, ¿ya? Aquí están las moléculas rojas, que son las de estado gaseoso, y las moléculas negras, que son del estado líquido. La presión que ejerce estas moléculas que se encuentran en estado gaseoso sobre el líquido para mantener un equilibrio de fases, o bueno, para simplemente la presión que ejerce este vapor en este equilibrio de fases, se conoce como presión de vapor. ¿Ya? Bueno, les vuelvo a repetir. Cuando nos encontramos en el equilibrio de fases entre el estado líquido y el estado gaseoso, bueno, también puede existir otros estados, ¿no? Otros casos, perdón. La presión que ejerce el estado gaseoso, o en otras palabras, el vapor sobre el líquido, se conoce como presión de vapor. ¿Queda claro, chicos? Bueno, les leo literalmente lo que dice. La presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Claro, chicos? Sí, profe. Ya, ahora, para poder entender qué es lo que pasa con el cambio de fase de ciertas sustancias, existe algo en termodinámica que se llama los diagramas de fases. Estos diagramas de fases son representaciones literales en forma de diagrama, por ejemplo aquí tenemos diagrama presión-temperatura, de una sustancia en donde se puede ver los estados de la materia y sus interfaces, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este gráfico donde tenemos el diagrama de fase presión-temperatura para el agua, nosotros tenemos claramente tres zonas. La zona sólida, que es de esta parte de aquí. La zona líquida, que es de esta parte de aquí. Y la zona gaseosa, que es de esta parte de aquí. Entonces, en este gráfico, que es el diagrama de fases, podemos identificar esta línea que está en rojo, que le estoy marcando en cambio con amarillo, en donde tenemos la interfaz gaseosa sólida. Esta línea azul que le estoy marcando, en cambio, va a ser la interfaz entre la fase líquida y gaseosa. Y por último voy a tener esta interfaz azul donde tenemos la zona entre sólida y líquida. ¿De acuerdo? Entonces, estos diagramas no son nada más que la representación de los estados de la materia en función de ciertas variables.
Estas ciertas variables, como ustedes ya saben, son tres las más comunes, que son temperatura, presión y volumen. ¿Ya? Aunque pueden existir más, pueden existir entalpía, entropía, energía interna, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la presión, temperatura y volumen. De hecho, el gráfico que les he colocado se conoce como el punto triple del agua. En este diagrama se puede apreciar a qué temperatura y a qué presión coexisten las tres fases del agua. En este punto que le he marcado bastante grande en rojo, es decir, a esta presión y a esta temperatura, van a existir o coexistir las tres fases de materia del agua. Va a existir hielo, agua y vapor de agua. A estas condiciones. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Profe dijo las tres condiciones en el punto triple. Las tres fases van a coexistir en el punto triple. Sólido, líquido y gas. ¿Ya? Bueno, ahora, para seguir. Así como puedo tener, o mejor dicho, así como aclaramos que estos diagramas de fases van a ser representaciones de las diferentes propiedades, nosotros podemos tener diagramas de fases con otras propiedades que no sean estas que ustedes ven aquí, presión y temperatura. Por ejemplo, acá les he puesto para el agua el diagrama de fases temperatura versus volumen y presión versus volumen. En estos diagramas, como ustedes pueden ver, la constante o la variable que va a permanecer constante va a ser la presión. Entonces, en este diagrama nosotros tenemos isóbaras, que son estas líneas negras. Acá, en cambio, tenemos el diagrama presión versus volumen, en donde tenemos nuestras isotermas, que son estas líneas de aquí. ¿Ya? No son nada más que gráficas que me ayudan a saber qué es lo que ocurre con una sustancia pura el momento que tenemos un calentamiento o un enfriamiento, o en otras palabras, el comportamiento general de una sustancia. ¿Sí queda claro? ¿Sí han visto esto, chicos? De física me parece que estaban viendo esto. Chicos, Vimos un poco, profe. ya. ¿El comportamiento de qué era, profe? El comportamiento de una sustancia pura. Ahí. Ya. ¿Alguien que me pueda decir qué es este punto de aquí que les voy a graficar? Cualquiera de estos dos puntos, ¿cómo se llama? Punto crítico. Punto Punto crítico. crítico. Punto crítico, correcto. Ya. Ahora verán, como ustedes ven, aquí nosotros podemos ver cuál es el comportamiento de una sustancia, pero estamos basándonos en estos dos gráficos, por ejemplo, que de las tres sustancias, perdón, de las tres propiedades más importantes, que son estas, le hemos fijado a una. O en su defecto, acá estamos haciendo presión-temperatura en donde le dejamos de constante al volumen y tenemos la variación de la presión y la temperatura. La pregunta es, ¿cómo saber cuántas propiedades del sistema yo puedo cambiar para que no se... A ver, ¿cuántas propiedades del sistema yo puedo modificar o cambiar sin que cambie o sin que se mueva el equilibrio termodinámico de fases que nosotros tenemos? Habíamos visto que aquí teníamos líquido y aquí teníamos gas.
Entonces, este equilibrio está definido por la temperatura, presión, volumen y podríamos ver que también incluso la composición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Para nosotros saber cuántas propiedades de estas podemos cambiar sin que se pierda el equilibrio de fase que tenemos, existe una ley que se llama la ley de la regla, perdón, la regla de fases de Gibbs. Esta regla de las fases de Gibbs lo que me está diciendo o lo que me ayuda a saber es cuántas de estas propiedades yo tengo que mantener fijas para que no se me mueva el equilibrio. Entonces, ¿cómo se define esta regla de fases? Se define como el número de grados de libertad, o en otras palabras, el número de libertades va a ser igual a 2 más el número de componentes químicos que tengamos en el sistema y menos el número de fases en el equilibrio que tengamos. ¿Ya? Estos son componentes y estas son fases, que ya vimos los conceptos. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Me sirve saber, para saber cuántas propiedades intensivas yo puedo cambiar sin que se me mueva el equilibrio o sin que se altere el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Analicemos un ejemplo para que me puedan entender. Este era el punto triple del agua, ¿se acuerdan? Que les acabé de decir hace un ratito. Este es el punto triple del agua, en donde coexisten tres fases. Entonces, analicemos cuáles serían los grados de libertad para este punto triple. L va a ser igual a 2. ¿Cuántos componentes tenemos, chicos? 1, el agua. Exactamente, 1 el agua. ¿Cuántas fases tenemos? 3. 3 fases. Ya, entonces, los grados de libertad, ¿cuánto ha sido? 0. 0. 0. Ya. ¿Qué significaría entonces este 0, chicos? Que sí se puede Sí, se puede resolver. resolver el No, sistema. acuérdense que les acabé de decir otra cosa. Que está en son equilibrio. un número de fases. Ya. Que se van a encontrar en equilibrio cuando yo altere 0 propiedades del sistema. O en otras palabras, este equilibrio, que se llama el punto triple, puede existir el momento que yo tenga definido, tanto la presión como la temperatura y el volumen. Si es que yo cambio uno de estos, el equilibrio se me va. O no va a existir equilibrio. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, chicos? Hagamos otro ejemplo. Tenemos el equilibrio del agua entre líquido y gas. Volvamos a analizar los grados de... Bueno, esto se encuentra a una temperatura y a una presión. Aquí analicemos cuántos son los grados de libertad. Tenemos 2 más. ¿Cuántos componentes tenemos? Un componente. Agua. No. Ya. ¿Y cuántas fases tenemos en este ejemplo en rojo? 2. 2. Correcto. Ya. Entonces, los grados de libertad aquí va a ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo mover una de estas propiedades, puede ser presión, temperatura, volumen o concentración, sin que se altere el equilibrio. Es decir, puedo mover la presión, la temperatura o el volumen manteniendo la misma cantidad de gas y la misma cantidad de líquido. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí. Ya. Listo, entonces si queda claro esta parte, sigamos. Bueno, a ver. No me acuerdo si hablé con ustedes de esto, pero me imagino que sí han de haber visto en física.
Imaginémonos que tenemos agua, ¿ya? Y tenemos a una presión de 622 kilopascales. ¿Cómo se llama este punto de aquí y cómo se llama este punto de acá? ¿Cómo se llaman esos puntos, chicos? ¿No es vapor Ah, húmedo? ¿vale? Vapor húmedo. Ya, a ver, vapor húmedo es todo aquello que está dentro de este domo. Aquí va a existir la mezcla entre líquido y gas. Estos dos puntos de aquí se llaman los puntos Líquido comprimido. de saturación. Lo que está de aquí a la izquierda se llama líquido comprimido, como me están diciendo. Lo que está de aquí hacia la derecha se llama Vapor vapor sobrecalentado. no Sobrecalentado. correcto. ¿Ya? Y lo que está dentro del domo se llama agua saturada. Saturado. Ya, correcto. Ahora, ¿cómo se llama esta propiedad que le conocemos como X, que me sirve para definir en qué punto de la recta esta nos encontramos? Calidad. Calidad. Cali. Calidad, correcto. ¿Y a qué se define como calidad? ¿A qué se define la La calidad? masa de vapor sobre la masa total. Ya, correcto. Ya, muy bien. Listo. Perfecto. Sí se acuerdan de esta parte. Ahora, hagamos un ejemplo de balance de masa. A un separador bifásico entra un flujo de 150 kilogramos por hora de un vapor saturado con una calidad de 0.15. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo ya les hablé acerca de los separadores? ¿Qué debo colocar en esta parte de acá arriba? ¿El líquido o el gas? El gas. El gas. El gas. Y acá el líquido. ¿Ya? Entonces, el ejercicio dice de esta manera. A un separador bifásico entra un flujo de 150 kilogramos por hora de un vapor con una calidad de 0.15. La pregunta es, ¿cuánto líquido nosotros obtenemos de este separador? ¿Cómo podrías resolver, chicos? A ver, ¿cómo podrías resolver? ¿Alguien alguna idea? ¿Alguien alguna idea, chicos? Bueno, le voy a hacer yo. Nosotros tenemos el flujo de alimentación que le vamos a llamar A. Este va a ser nuestra G y esta va a ser nuestra L. Entonces, nuestro balance de masa quedaría A es igual a G más L, ¿no es cierto? A sabemos que es 150 kilogramos por hora. G no conocemos y tampoco conocemos L, ¿no es cierto? Este sería nuestro balance de masa global.
Ahora, el balance de masa específico, me refiero para el vapor o para el gas, sería el vapor, pongámosle como V, y la otra fracción llamémosle líquido H, pongamos, ¿ya? O aquí, bueno, no, dejémoslo así, ya. Líquido. Entonces, esta corriente A se encuentra o está con dos fases. Es un sistema de varias fases, porque aquí tenemos una corriente que entra como, tanto como vapor como líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que bueno, que en A tenemos una cierta fracción de vapor. En G tenemos una cierta fracción de vapor por un flujo G. Tenemos en L vapor. No, sería solo líquido. No, ya, correcto. Entonces sería solamente vapor. Aquí nos va a quedar entonces 1 por G o simplemente G. Ahora, tenemos la fracción o la composición del vapor en la corriente A. No, ¿Sí o no? no, Sí tenemos. Porque acordémonos qué significaba la calidad. Era la masa del vapor sobre la masa total, o lo que es lo mismo, la fracción. Fíjense, esta sería la fracción, ¿sí o no? sí, Sí, ¿no es cierto? sí. Entonces, nosotros tenemos que 0,15 de estos 1000 kilogramos, perdón, estos 1500, son solamente vapor. Entonces, G va a ser igual. ¿Cuánto sale eso, chicos? $22.5 porque era 150. 225 es. Ah, 150, tienes Es razón. 150. 22.5. Entonces, sabiendo la calidad de vapor, nosotros hemos calculado cuánto del gas está saliendo por esta corriente de acá arriba. Y por ende, nosotros podemos saber cuánto de líquido obtenemos. ¿Cuánto ha sido? 127.5 kilogramos por hora. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Listo, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor, para el día de mañana, que, no, para la siguiente semana sería, para el día miércoles. ¿Miércoles tenemos clases? No, miércoles no creo que No, tenemos profe. clases, sino el jueves tenemos. Ya, Sí, el jueves para también. el día jueves quiero que vengan leyendo la ley de Raoult. Así se llama, ley de Raoult. Les voy a escribir aquí en el chat. ¿Para qué día, profe? No la escuché bonita. Para el jueves, porque el miércoles tienen vacaciones, por lo que tienen que venir a votar. ¿Ya?
Entonces quedamos así, chicos. Que tengan una buena Profe, tarde. el planteamiento de la pregunta. Ah, ¿cuál era? A ver, ¿cuál era tu duda? Ya le mandé, Sí, bueno, pero en ¿cuál es tu duda? específico, es que, mira, eh, bueno, o sea, la primera parte nos da una explicación acerca del tratamiento de las aguas residuales. Y bueno, al final nos dice que ellos hacen una mezcla de los lodos y más un aceite combustible. Ya. ¿Ya? Entonces, primero nos da un gráfico en donde está que le tiene una entrada metanol, tiene aire, porque dice que esto se quema con aire. Ya. Y también tenemos un producto. Después nos da una tabla que nos da de los lodos y el gas de chimenea. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo que nos dice determina el porcentaje en peso de carbono e hidrógeno en el aceite combustible. O sea, ¿a qué le tomo como el aceite combustible? ¿Al metano o A los lodos más el metano. los lodos más del metano? Entonces debería encontrar como quien dice la composición o sea, por ejemplo, aquí en el lodo me da un porcentaje de carbón y de hidrógeno. O sea, entendí. Y luego dice, ¿no tendría que también sacarle una salida del gas de chimenea? De hecho, sí creo, a ver, producto. Sí, los gases de chimenea también deberían estar ahí. Si es que es una combustión o es una reacción, verás que ahí arriba está el gráfico de como reacción. Es una oxidación del metanol. Sí, pero es que dice que solo va el metanol y me da un producto, pero de ella no me da, o sea, no me especifica si es que está unido con los lodos o si le hace la mezcla. Ya, déjame leerle. Pero dice que hay un horno. Sí, profe, por eso no, o sea, digo, no hay que, o sea, no hay que ponerle, por ejemplo, en el metanol, o sea, aquí ponerle la composición del lodo, también ponerle una salida del gas de chimenea y de ahí para que me salga el producto. Ya, pero es que léele lo que dice. Para este último, los lodos secos se mezclan con aceite combustible y la mezcla se quema en un horno con aire. Si se obtiene el siguiente análisis de los lodos y para el gas de la chimenea, ahí viene la tabla, determine A y B. Entonces tienes que leerle mejor, porque dice, una cosa es, a ver, ¿qué ejercicio estamos haciendo? 350 y Dos. 2. Tú estás viéndole mal. Fíjate el gráfico que dice ahí metanol más aire y da producto. Dice figura 351. No tienes que tomar en cuenta esa figura. Lo que te dice es los lodos secos se mezclan con aceite combustible y la mezcla se quema en un horno con aire. No les da gráfico, o bueno, no sé si tal vez más adelante, pero ahí al menos no está, porque ese gráfico que está ahí me dice que es para el 351. Ah, ¿Ya? es que eso, profe, digo que o sea, sí, así me da el libro, eso de lo que dijo que está esto así escaneado. No, pero en este caso simplemente ahí sí te aclara que el 350 que la figura es para el 351. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí. Que tengan una buena tarde.